Las 7 razones por qué México se encuentra estancado y sometido a los intereses extranjeros. Punto número 1. La historia falsa de la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana fue, como lo hemos mencionado ya en otros videos, una estrategia estadounidense a través del sionismo internacional y sus agentes secretos como Lee Henry Lynn Wilson y Sherman Gillette Hopkins, quienes fueron los que desestabilizaron el gobierno de Díaz, en este caso de don Porfirio Díaz, y patrocinaron al nuevo movimiento de Francisco y Madero para que llegara al poder y asimismo implementar un control sobre México y su riqueza natural, lo cual nos da como consecuencia que a raíz de la misma Revolución Mexicana, patrocinada por los intereses sionistas internacionales estadounidenses, pues es que se vino desembocando en todo el siglo XX la historia en México, una historia totalmente amoldada a los intereses sionistas internacionales que controlan nuestro sistema, nuestras estructuras, nuestra riqueza y nuestra estructura educativa y cultural en México. Punto número 2. Los presidentes mexicanos son servidores del sionismo internacional. También ya lo hemos mencionado en algunos otros videos, y esto se debe que a raíz del triunfo sionista en México y con la instauración de la democracia, de una falsa democracia y el sistema de partidismo dictatorial a través del Partido Revolucionario Institucional, el PRI, se han venido manejando desde el gobierno de Plutarco Elías Calles en el siglo XX, en la década de los 20, y a la fecha, en este caso, con el sistema actual de Enrique Peña Nieto, los peones presidenciales que sirven a los intereses precisamente sionistas. Y es por eso que vemos un constante atraso y jamás observaremos un avance social, ni económico, ni cultural, debido a que todo el sistema en México está diseñado para el estancamiento y el engaño social a través de programas estructurales. Punto número 3. En México es más peligroso ser un crítico e intelectual que un criminal. Esto debido a lo que ya mencionamos en videos anteriores, que el sistema educativo está diseñado para formar borregos y gente que no critique ni piense acerca de la estructura social y el medio de control establecido. Gente que sirva a los intereses sionistas. Es por eso que en las aulas, más que formar profesionistas, se forman siervos del sistema en todos sus niveles, en los niveles de clase baja, de clase media, clase alta e inclusive la clase que gobierna y la clase política que lleva a cabo el control. Todo esto es precisamente debido a un programa educativo que crea gente que no se preocupa por llevar a cabo la creación de un plan que implemente gente pensante ni crítica. Todos los que en un momento dado se atreven a informar o a criticar, así como a sobresalir en alguna rama estratégica tecnológica que vaya contra el sistema de control, se convierte en un enemigo y en una estadística más de la guerra sucia en México. En este caso hablamos de las constantes desapariciones forzosas. Punto número 4. Los medios de comunicación son distractores sociales y medios de control. Desde el comienzo de la era cinematográfica en México, que aunque tuvo su época de oro, donde se mostró un interés cultural mexicano, todo ello desapareció en la década de los 60 y el cine se convirtió en un medio de entretenimiento barato y en un culto al narcoestado mexicano. Asimismo, la televisión se convirtió poco a poco en un sistema de control masivo popular en México. La televisión fue el parteaguas o ha sido el parteaguas de los mecanismos de control utilizados por el gobierno y el sionismo, del sionismo en este caso internacional, para mantener a la opinión pública dormida, ignorante y sometida a los intereses internacionales para hacer más eficiente su explotación masiva en todas sus estructuras sociales. Televisa ha jugado un papel relevante en este aspecto y es la prostituta mediática del sistema sionista en México. Realizar, en este caso, como dijo en su momento el tigre Emilio Azcárraga Vidaurreta,
La televisión que yo realizo es para jodidos, es para sacarlos de su triste realidad. Punto número 5. Crisis financieras fabricadas para el endeudamiento público. Nuestros presidentes, a través del plan Lansing, que significa reclutamiento de prospectos políticos que sirvan a los intereses sionistas e internacionales en México, han venido desde los gobiernos de Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles a la fecha, con el gobierno de Enrique Peña Nieto, vendiendo al país a los intereses extranjeros. La deuda externa y los constantes endeudamientos de nuestros gobernantes y la clase política son estrategias utilizadas para el control y dependencia total del pueblo mexicano a los sionistas. Por ello, hoy en día, el neoliberalismo, en este caso el neoliberalismo estadounidense, se ha encargado de adquirir la riqueza nacional, como es el caso del petróleo, la energía, la minería, etcétera, y no conforme con ello nos han saqueado financieramente con deudas y pagos que no nos corresponden, como en este caso ya el famoso Fobaproa, que es un acontecimiento de gran relevancia para lo que es el estancamiento mexicano, ya que esta estrategia implementada desde el Salinato y concluida con Zedillo y con participación y aprobación de varios partidos, en este caso los panistas tuvieron una importante participación en el famoso Fobaproa, son deudas, en este caso, hablando del Fobaproa, entre políticos, empresarios y banqueros que se realizaron en la década de los 60 y que no tuvieron garantías de pago, por lo que a través de un mandato federal la deuda se hizo pública y el pueblo lo pagará durante 60 años. Allí ya van integrados los bajos sueldos, la baja educación o el bajo nivel educativo, los impuestos, los gasolinazos, la canasta básica y la pobreza extrema. Punto número 6. Los fraudes electorales y la falsa democracia. Nuestra democracia es falsa, es una quimera total, no es factible. La democracia en un pueblo mal estructurado y mal gobernado, donde la ignorancia, la falta de educación, el desempleo, la pobreza y la criminalidad son factores estratégicos de control social. Es por eso que vemos en cada tiempo de elecciones la compra de votos en los sectores medio, bajos, en este caso los más desprotegidos, que son más del 80% de la población del país. La pobreza se ha convertido en un medio de control político y es por eso que no existe un interés de erradicarla, muy al contrario, existe un interés constante de solaparla y provocarla a través de los programas de control mencionados y la desinformación masiva. Lo que ya históricamente hemos visto, y en este caso que existen bastante evidencia al respecto de los fraudes del PRI, hablando de la elección para presidente en el 88 con el triunfo de Salinas, en el 2006 con el robo de Calderón, y más recientemente el descaro del robo con complacencia y total cinismo del Instituto Nacional Electoral, el INE, a la gobernatura del Estado de México, con Alfredo del Mazo, un robo total, un triunfo totalmente solapado por el sistema, lo cual traerá como resultado que en el 2018 la elección presidencial estará llena de las mismas irregularidades y por medio de un engaño social. Punto número 7. El narcoestado mexicano y el Estado fallido. Los sionistas buscan a través de nuestros presidentes, que son sus siervos, y a través de la corrupción nacional, el derrumbe social y la crisis y el caos interno para proclamar en un Estado fallido. Los gringos lo han hecho público a través de incluso sus noticieros y sus libros más recientes. La invasión a México ya se inició desde hace un siglo, pero ahora viene la definitiva, el anexionismo total. El pretexto conocido para entrar a México son los problemas de los países tercermundistas, en este caso en México, un país tercermundista que tiene el pretexto para entrar de los sionistas, el peligro fronterizo, con el peligro del narcotráfico y el crimen, el cual ellos fabricaron y se han hecho millonarios junto con los gobernantes mexicanos. Una estrategia que está diseñada como Plan Mérida 2030, donde México en la década de estos próximos 20 de este nuevo milenio se verá involucrado gradual y paulatinamente en el caos fabricado para la estocada final del sionismo internacional en México.
Y ya por último, comentarles lo que siempre hemos mencionado, no olvidar documentarse al respecto. Esto que vemos hoy en día es solo el inicio de una época de caos, una época de dolor, una época de terror ya diseñada. La verdad nos hará libres. Las armas ya no son suficientes para vencer hoy en día. En la actualidad es necesario cultivarse y conocer para saber de dónde vienen los tormentosos acontecimientos actuales y también así saber cómo vienen los acontecimientos venideros. Muchas gracias.